Buenas tardes. En nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua y de su Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, en conjunto con el Bloque Constitucional de Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo de videoconferencia sobre cultura ciudadana democrática que iniciamos el día lunes, el pasado lunes, con la participación de la doctora Milagros Betancourt. Continuamos el día martes con el licenciado Nilson Guerra. Hoy tenemos el honor de continuar con la doctora Cecilia Sosa y mañana cerramos el ciclo de videoconferencias a esta misma hora. Este ciclo de conferencias sobre cultura ciudadana democrática, pues está orientado a reflexionar sobre los valores y principios y derechos establecidos en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución Nacional, a los fines de empoderar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes a tenor de lo establecido en el artículo 131 y 132 de la señalada Constitución Nacional. En la medida que, pues, aportemos herramientas, elementos a la ciudadanía, a la colectividad, a los ciudadanos sobre los derechos que tienen establecidos en la Constitución Nacional, que no son simples principios programáticos, sino derechos tangibles, pues el ciudadano se empodera y podemos avanzar hacia una democracia en algún momento mucho más elaborada o que podamos elaborar definitivamente, que es la intención de todos los venezolanos. El día lunes, como les decía, pues le tocó el turno e iniciar a la doctora Milagro Betancourt. Ella nos habló sobre la organización democrática del Estado y pues siempre enfocado en el ciudadano. Hizo hincapié en el ciudadano como figura central de la regulación de la normativa constitucional como fuente de creación y receptor directo de estos derechos y deberes. El día martes estuvimos con el licenciado, les decía, Nilson Guerra, pues quien habló sobre los derechos y garantías ciudadanas. El licenciado Nilson Guerra, pues hizo hincapié en la necesidad de ampliar pues los contenidos constitucionales, de ampliar la información sobre las normas, principios constitucionales más allá de los centros de educación formal, pues, y que las universidades pueden colaborar, por ejemplo, con su centro de extensión y además el poder comunicacional, los medios de comunicación tienen un compromiso ineludible al respecto para aportar al ejercicio de la ciudadanía. Pues todas estas conferencias, como lo hemos dicho y lo ratificamos, pues tienen como centro, como hipocentro al ciudadano para que pueda, decía, ejercer sus derechos a plenitud, cumpliendo asimismo con sus deberes y todo a los fines de lograr una sociedad democrática en nuestro país. Hoy, pues, continuamos con el ciclo de conferencias y tenemos el honor, les decía, de contar con la participación de la doctora Cecilia Sosa Gómez, pues que todos conocemos. La doctora Cecilia Sosa Gómez es abogada por la Universidad Central de Venezuela. Además, es doctora por la Universidad de París, la Sorbona, investigadora permanente y adscrita al Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, directora del Centro de Investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, pues profesora visitante de la Cátedra Andrés Bellos en Oxford, Inglaterra, profesora de pregrado en varias universidades, juez de la República, fue juez de la República entre 1985 y el año 1999, fue magistrada presidente
de la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer presidenta de una Corte Suprema de Justicia de las Américas, además presidente de la Organización de Corte Suprema de las Américas, directora ejecutiva de la organización Venezuela Progresa en Libertad y director académico de la organización Bloque Constitucional de Venezuela, quien está auspiciando este evento. Y por supuesto, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Para el Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, es un gran honor tener hoy en este ciclo de conferencias a la doctora Cecilia Sosa Gómez con el tema, sin lugar a dudas, tenía que ser ese, ciudadanía y valores democráticos. Doctora Sosa, la escuchamos. De nuevo, gracias por estar en este ciclo de conferencias, gracias por auspiciar este ciclo de conferencias, gracias por organizarlo, por la iniciativa y por todo el trabajo permanente que está haciendo a lo largo y ancho del país para llevar información contundente sobre nuestros derechos y principios consagrados en el texto fundamental. La escuchamos, doctora. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un saludo a todos los que han hecho posible este grupo de conferencias. La verdad que promovidas y respaldadas por el Instituto de Altos Estudios del doctor Óscar Cambra Núñez y por el Bloque Constitucional de Venezuela. Quisiera hacer un reconocimiento muy especial al doctor Carlos Cambra como director del referido instituto de la Universidad Bicentenaria, porque su compromiso con la excelencia académica y la generación de espacios de diálogo sobre temas relevantes para nuestra sociedad siempre están abiertos. La labor esta de promover el estudio y la divulgación de las ciencias jurídicas y políticas que generan estos encuentros académicos fortalecen el intercambio de ideas y experiencias entre nosotros con profesores, abogados y alumnos. Efectivamente, yo quiero resaltar o concentrarme en lo que es la ciudadanía y los valores democráticos. Un criterio un poco de que solo la ciudadanía puede generar una transformación social efectiva dentro del sistema democrático y sobre esos aspectos quisiera conversar. La verdad es que el avance de la historia, ahora que está enmarcada en un ámbito tecnológico, ha producido igualmente cambios en la ciudadanía que a su vez han repercutido en el concepto de la democracia. Es decir, hoy un joven busca información más rápida, más corta, su manera de razonar y de pensar ha cambiado un poco precisamente porque la insistencia en el elemento ciudadano ha bajado desde el punto de vista de la formación de la juventud. Pareciera que es importante tener en cuenta la tendencia que se dirige a otra forma de considerar al ciudadano, quien rodeado de todos estos derechos políticos, económicos, sociales, culturales, así como la existencia de ejercicios de participación, van tejiendo unas características que son propias dependiendo del ámbito social de desarrollo. El hombre a través del tiempo de verdad que ha buscado la manera de lograr una transformación social y para ello ha considerado los cambios económicos, científicos, tecnológicos, sociales y ha logrado algunos aportes significativos de organización, invocando siempre principios de igualdad, de justicia, de organización del Estado, pero muchas veces la distancia que hay entre lo que el Estado hace y lo que dice dista mucho de hacer, actuar y estar en concordancia con el convivir como forma de vida del contexto social. El Estado está, creo que esto es fundamental para resolver conflictos, no para crearlos. Y observamos que si no tenemos un Estado
eficiente, que tenga como norte precisamente esa idea, pierde respetabilidad, pierde apoyo, los mecanismos de participación se debilitan y en consecuencia los ciudadanos tenemos que tener como el fuelle, como la fuerza de reorientar lo que queremos hacer con nuestro país. Y una de las maneras de tener un apalancamiento de esa fortaleza es, aunque ustedes lo duden, el texto constitucional que hoy tenemos vigente, independientemente de que muchos pensemos que no está suficientemente desarrollado o que no se aplican los términos expresamente contenidos en sus artículos. Nosotros podríamos enfocar en la Constitución vigente, en la construcción de ciudadanía, porque realmente conforma un complejo normativo de la mayor importancia por su supremacía. Nunca habíamos tenido una constitución que expresamente dijera, aquí no hay nada sobre la constitución. La constitución es el máximo, ya no es ni siquiera órgano, es el instrumento, es la herramienta de cohesión de una sociedad. Y al mismo tiempo establece unas organizaciones que están para garantizar los derechos de esos ciudadanos que pertenecen, en este caso, a Venezuela. Entonces, esa constitución, que es una guía de comportamiento ciudadano e institucional, nos permite preguntarnos qué somos nosotros. Eh, Cualquiera de ustedes me diría, yo soy profesor, yo soy alumno, eh, yo soy, yo quisiera que todos me dijeran, yo soy ciudadano de Venezuela. Ese es el máximo honor que uno puede recibir desde el punto de vista jurídico, constitucional, institucional. Eso somos nosotros, ciudadanos venezolanos, que nos regimos por un código de conducta que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eh, firmada por el pueblo de Venezuela, no interesa la proporción, pero es mayoritaria, en 1999. Uno a veces piensa, entrando en otra línea, uno a veces piensa que, eh, que este tema de ciudadanía es algo relativamente cercano. Es como la puedo asociar, no sé, desde la época que se empezó la separación de poderes o otras ideas. Y la verdad es que es bastante más antigua. Por ejemplo, un poco para tener la idea de cómo se fue adaptando la ciudadanía a las diferentes etapas históricas. En la Edad Antigua, inclusive antes de Cristo, hubo un legislador de Esparta llamado Licurgo, eh, que se atribuye, al que se le atribuye este pensamiento. Decía, eh, los principios sobre los que se fundan las reformas que se le atribuyen a este legislador se pueden expresar en tres ámbitos: la buena educación, el menosprecio a la riqueza y el amor a la patria. Entonces, fíjense el nivel de valor, de principios, cómo se manejaba esta concepción. Y tenía otra máxima que decía, lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a su propósito. Por ejemplo, en el caso de Roma, que también es importante, que conlleva una serie de derechos y obligaciones, como el derecho a votar,
aunque esa condición, así como pagar impuestos, permitía alcanzar una virtud cívica, o en la época del reconocimiento de cada habitante, con una suficiencia económica, una independencia política, esa relación ciudad-estado, obviamente con un espacio demográfico que permitía reconocer a cada habitante, por eso era que cada ciudad tenía su propia constitución. Pero fíjense que cuando llega la Edad Media, se inicia un crecimiento de la ciudadanía a partir del liderazgo de la Iglesia Católica. Y sin embargo, surge una dualidad en la ciudadanía, la vista desde la creencia hacia Dios frente a la ciudadanía política con influencia en la burguesía y el comercio. Esa ciudadanía fue buscando significados en el entorno político, ciudadanos entre el entorno rural y ciudadanos en el entorno urbano. Es decir, era como una clasificación ciudadana que generaba una distribución geográfica. En principio tenían la misma condición social, todos eran considerados ciudadanos, pero no gozaban de los mismos derechos de los habitantes de las urbes. Es decir, había una desigualdad entre el trato y precisamente el trato de quien le permitía comer a las ciudades. Siguiendo un poco con este pensamiento muy rápidamente, en la Edad Moderna, un pensamiento de Leonardo Bruni abrió las puertas a pensar con un corte un poco renacentista que las mejoras políticas a través de la participación ciudadana, con Maquiavelo, exponente de las debilidades presentes en los grupos sociales del momento, donde el predominio de la violencia y la corrupción se apoderaba de las ciudades en esa época. En este periodo de la historia, pues surge la democracia como forma de considerar al ciudadano un ser rodeado de derechos políticos de participación. Si vamos más adelante, ya Renacimiento, los derechos se hicieron más individuales. Aparece la presencia del centro de la vida, de la felicidad, de la persona. eh, Se hacen derechos más individualistas. eh, Había encumbramiento, obviamente, de monarquías absolutas, pero al mismo tiempo el desarrollo de las artes, la ciencia, la literatura, fue también dándole una visión, vamos a llamarlo así, más, más romántica del tema ciudadano. Ahora ya en la edad contemporánea eh, tenemos algunas características que nos ponen sobre la mesa, yo diría casi hasta nuestros días, la caracterización de, en primer lugar, valorar la ciencia y el método científico. Inclusive en este momento podríamos decir que estamos valorando la inteligencia artificial como parte de la dinámica de cómo calza en el tema ciudadano y en sus derechos y en sus deberes. Pero al mismo tiempo, en un segundo lugar está la consolidación del sistema capitalista occidental, que es la que propugna esta cantidad de derechos eh, y deberes ciudadanos. Después viene el tema de las disputas entre las potencias, que viene también a ser más complejo esta situación. La clasificación de los países en desarrollados y en subdesarrollados, que fue una etapa, inclusive nosotros en el continente lo vivimos con mucho énfasis, es decir, los países lo que querían era desarrollarse y entonces los planes iban en esa línea. Ahora, yo diría que en lo contemporáneo, la relación entre ciudadanía y nación fue una manifestación que empezó como a complicarse. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a la ciudadanía como una manera de reclamar
la posesión de los derechos, tanto civiles como políticos, en cualquier Estado, y la obligación por parte del Estado de satisfacer en funciones de las necesidades colectivas. Y esa complejidad se encuentra en considerar lo que los ciudadanos creen pensar, lo que les es conveniente, y por otra parte, el Estado pensar por su parte también lo que le es conveniente al ciudadano. De manera que yo diría que en esa especie de contención de fuerza se encuentran muchos países europeos, como Francia, por ejemplo. Eh, la concepción del poder político considera que la línea debe ir en un determinado sentido y la ciudadanía considera que en muchos casos debe ir en otro sentido. Es decir, hay una tendencia a la conflictividad frente a lo que es el derecho para, o lo entiende así, el derecho para el ciudadano. Ahora, el texto que nos reúne para hablar de ciudadanía, que es esta constitución que está vigente, esta constitución de 1999, que es un sistema con un conjunto de elementos identificables o interdependientes, unidos entre sí. Es decir, es una constitución que tiene dos pilares. El pilar mediante el cual el constituyente propuso al colectivo que los derechos humanos eran la base humanística de esa constitución. No sé si lo supieron explicar así, creo que no. No sé si se dieron cuenta que hicieron una constitución humanista, tampoco lo sé. Pero cuando una constitución afirma que el centro de toda la estructura normativa gira en torno a la dignidad de la persona, no hay duda de que es una constitución humanista. Entonces, este bloque de derechos, de garantías, de deberes, tiene a su lado el otro bloque, que es el bloque del poder de los órganos que constituyen o que tienen atribuidas unas competencias que están allí para, y es una cosa comprobable absolutamente, para garantizar los derechos, tanto los expresados en la Constitución como los que se deriven del bien común en un momento dado, tal como lo señala el preámbulo de la misma Constitución. Entonces, en ese preámbulo se sustenta, así como el preámbulo de la Constitución de 1961 digamos, se le atribuye al poeta Andrés Eloy Blanco y que tiene el preámbulo esa fortaleza de como de acaparar todos los temas que la Constitución trabaja en un conjunto de párrafos de línea. Esta, esta, esta Constitución del 99 también, no recuerdo ahorita el nombre, pero también fue hecha por un poeta, eh, seguramente un poco de izquierda o de izquierda, que reveló de alguna manera una cantidad de, una cierta coherencia en el contexto de lo que esa constitución significa. La verdad es que son estilos diferentes, pero reúne el tema del prólogo, que es una norma invocable en cualquier juicio, una densidad de valores y principios que después que los percibió que están en todas las arterias y las venas que conducen los artículos de la Constitución. La justicia y la paz, por ejemplo, son fundamentales en el preámbulo. El tema, por ejemplo, de que somos una democracia participativa y protagónica,
que mucha gente se burla de esa expresión, se la han tomado hasta en juego. Y resulta que es el más avanzado texto constitucional del mundo en términos de que lo único que busca el ciudadano es participar. Y nosotros todavía no hemos aprendido lo que eso significa en toda la magnitud que lo consagra la propia Constitución. Entonces, hay dos valores y principios, aparte de estos del preámbulo, y que tienen digamos, dos niveles importantísimos para comprender cómo se insertan esos valores y principios en la Constitución, cosa que no teníamos en la Constitución del 61, además por razones lógicas. Primero, porque no se había universalizado los derechos humanos. Segundo, porque nosotros hicimos una Constitución para salir de una dictadura y en consecuencia estaba fundamentada en un pacto de convivencia que se le llama pacto de punto fijo, que hacía que la Constitución tuviera unas amarras que, que hacían que, no siendo muy explicativa, uh, permitiera que los partidos políticos que en ese momento tenían fortaleza y eran representativos de la ciudadanía, mantuviera durante todos esos años, una democracia en que las políticas públicas satisfacían las garantías que el Estado consideraba, porque la Constitución del 61 no tiene consagración de garantías expresas, a diferencia de la del 99, y por eso es tan larga. Cada vez que reconoce un derecho, inmediatamente genera 2 o 3 párrafos y muchas veces varios artículos, como en el derecho al trabajo, donde se establecen cuáles son las garantías de cada uno de los derechos. Eso ya abulta, obviamente, un texto constitucional que lo llevó a 350 artículos, mientras que el del 61 no creo que llegue a 250 o algo así. Uno es el carácter legítimo de la autoridad que emana. Y dos, el carácter superior, cierto y válido de las normas establecidas y su correspondencia con los valores de la civilización de la que surge. Creo que nuestra Constitución es una Constitución que hace que la sociedad esté en construcción. La sociedad se está construyendo alrededor de la Constitución. El 28 de julio es un buen ejemplo de construcción ciudadana, independientemente del tema de las consecuencias, que precisamente desnuda la falta de garantías a los derechos consagrados en la Constitución por parte de los poderes públicos, en este caso. Entonces quedamos en que es la norma suprema, eso no estaba en la Constitución del 61, no estaba porque se presumía, era una época en que, bueno, la Constitución era lo máximo, pero todo estaba enviado a la ley. La reserva legal era el puño de la Constitución. Aquí no, aquí aunque hay reserva legal, el puño de la Constitución está en competencias específicas en los poderes y en garantías para los derechos que obligan a cada poder a que no pueden hacer nada que vaya en contra de esas garantías y por supuesto mucho menos del derecho. Les voy a hacer un paseo rasante, porque ya tengo media hora, sobre el tema de qué valores y qué principios hay en la Constitución. Van a quedar absolutamente sorprendidos. Yo tengo valores fundacionales en el prólogo. En el prólogo. La libertad, la independencia, la paz, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley. No, nunca
Eso parecía una frase hecha por un abogado. El imperio de la ley. Los valores irrevocables como república libre e independiente, artículo primero. Bueno, si la lista de valores que pusimos o que pusieron los constituyentes ahí parece hecha verdaderamente por lo que somos, caribeños. Yo creo que fue inspirada en la Constitución española, los 4 o 5 primeros los tiene también España en su Constitución, pero nosotros, como somos caribeños, bueno, nos pareció que 4 o 5 era poco y tenemos una lista que va desde libertad, igualdad, justicia, paz internacional, soberanía, inmunidad, integridad territorial y autodeterminación nacional. Esos son los valores irrevocables. Los valores superiores, bueno, lo mismo, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, o sea, es obvio, pero lo quisimos poner, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, imagínense, la preeminencia de los derechos humanos. Todo lo que se haga está en función de garantizar esos derechos. La ética, primera vez en la historia que una constitución habla de ética, habla de moral republicana, habla de pluralismo político, de tolerancia. Entonces, en cuanto a los principios constitucionales, vemos ahora que los trata distintos. O sea, tenemos valores y tenemos principios. Y uno a veces dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un valor y un principio? Que estaban los constituyentes tan emocionados con listar valores y principios que los colocó en una situación de gran complejidad desde el punto de vista institucional, porque no hay nada que se pueda hacer que no cumpla con los valores y los principios, más cuando es suprema. Y es importante el manejo de los valores y los principios porque tenemos que aprender a utilizarlos inclusive para litigar. Nosotros para litigar, bueno, manejamos más bien algunos derechos que están vinculados como, no sé, como el artículo 49, como, o sea, al derecho al debido proceso, el derecho a juzgado en libertad. Lo usamos más porque lo consideramos más vinculado al tema judicial, pero resulta que la justicia está encabezando los valores superiores. Y si es un valor superior, inclusive está por encima de la propia Constitución. Es decir, se le impone a través de la Constitución a todo. Ok. En cuanto a los principios constitucionales, dado que tenemos valores y principios, tenemos los principios de la República. Integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad. Tenemos principios de gobierno. Dios mío, no oigo que haya un alegato sobre los principios de gobierno. Democrático, participativo, electivo, descentralizado. Yo no oigo posturas de gobernadores, de alcaldes, donde diga, yo descentralíceme tal servicio, pues eso cuesta tanto y tanto, propóngalo a la Asamblea Nacional, seguir los pasos. No hemos reunido el Consejo Republicano, el Consejo que maneja la vicepresidenta para la descentralización. Entonces, los principios de gobierno, a mi manera de ver, pluralista. Y mire, yo diría que la Constitución para cualquier venezolano es un escudo. No tenemos que hablar de la gente, tenemos que hablar de lo que tiene que hacer a quien le corresponda hacer de acuerdo a la Constitución. Principio de los derechos humanos: progresividad, no discriminación, irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia.
Principios de la administración pública: honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, sometimiento pleno a la ley y al derecho. Principio de justicia: gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente. Apliquémoslo al Ministerio Público, aunque él no es parte él es parte del sistema de justicia, pero él no es del capítulo correspondiente al Poder Judicial. Él va con el poder ciudadano. Justicia, entonces, dígame los principios socioeconómicos: justicia social, democracia, libre competencia, protección del ambiente, productividad. Y voy terminando diciéndole, ¿hay algún criterio que nos permita diferenciar un valor de un principio? Aunque hay ahí algunas mezclas emocionales, como les digo, tipo, no sé, repetidas inclusive, donde está en principios y está en valores, pero eso no le quita la fortaleza de cada uno. Y yo diría que sí, hay una diferencia entre el valor y el principio. El valor es un medio para llegar a un fin. Son ideales de una comunidad hacia la que se pretende llegar. Porque si yo digo pasar de un estado actual a uno mejor, los valores dan coherencia y sentido a nuestras acciones. Esa situación igual nos lleva a tener un ámbito, o sea, los valores rigen todo el ámbito constitucional e inspiran e informan al ordenamiento jurídico. Es decir, yo puedo perfectamente valorar un texto legal diciendo qué valor es violenta, y puedo invocar la inconstitucionalidad de una ley en la violencia de unos valores. Entonces, tengo que aprender a razonar también en ese sentido. O sea, esto no está aquí para que la Constitución sea bonita, está aquí para que usemos esos valores y usemos esos principios. Y en cuanto a los valores que inspiran los principios, para mí ese es la conexión. El principio, por el contrario, es un fundamento lógico. Los principios son normas, son reglas, son leyes que hacen que se cumplan y deban seguirse. Conforman las características esenciales de un sistema constitucional y legal, limitan el poder de los órganos del Estado y en ese sentido el principio es una violación que yo puedo perfectamente razonar como con una inspiración de valores que también están siendo violentados como consecuencia de la ausencia de aplicación de un principio determinado que inspira a su vez o que se traduce en una norma jurídica que lo violenta. Fíjense la diferencia entre la Constitución del 61 y la Constitución del 99. La Constitución del 61, en el artículo 117, decía: la Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y a ellas debe sujetarse su ejercicio. Punto. La Constitución del 99, esta es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Es decir, los poderes, tanto como las personas, o sea, los órganos y las personas, que ejercen, las personas que representan los poderes públicos, están sujetos a la Constitución igual que los ciudadanos, o sea, que las personas. No voy a seguir conversando tanto sobre cómo se puede construir ciudadanía. Me parece que hay varios modelos sobre los cuales podemos hacerlo, que después les puedo hacer llegar el texto para que lo revisen y llego a las conclusiones. La Constitución coloca al Estado
al servicio del ciudadano. Todos los derechos tienen incorporado el principio de individualidad. Todos empiezan, toda persona tiene derecho a. Es decir, los derechos son individuales. Si yo lo que consagro son garantías, las garantías son las que no me permiten limitar más allá de los derechos a través de leyes, porque serían contrarios a la Constitución. Es decir, que la búsqueda de la inconstitucionalidad comienza por la violación de las garantías establecidas en la propia Constitución. En segundo lugar, la ciudadanía es la que inserta a la persona en la sociedad. Ser ciudadano significa, por supuesto, ir mucho más allá del derecho al voto. Es el derecho a la participación, a poseer valores que permitan la reconstrucción de una sociedad que a lo largo del tiempo se ha visto afectada por acciones propias de alejarnos de la tolerancia, del respeto hacia el otro, de el respeto hacia el entorno, hacia la opinión distinta. Eh, Tenemos que superar esta etapa en que todo lo calificamos casi como encasillado en unos determinados delitos que se anuncian que ciertas personas por pensar distinto han cometido. Partiendo de esta premisa de que la Constitución también va transformando la sociedad, es cuando el ciudadano entra en lo que podría llamarse la ética personal y la ética social. Yo sé que por las razones del país estamos permeando la corrupción a niveles de sobrevivencia de muchas personas. Y eso es regresar a una situación en la cual salir de ese proceso de la transformación hacia el futuro de la sociedad lo va a frenar. De manera que vamos a tener que asumir un compromiso de vivencia en sociedad, asumiendo mejor los deberes y el ejercicio de nuestros derechos y ser menos pasivo en la exigencia de la garantía de los derechos. Hacer más uso del derecho de petición. Nadie está diciendo que armemos un escándalo, no, pero ejercer el derecho de petición es un derecho fundamental para la participación. La verdad es que la historia ha sido rodeada para mejorar la calidad de vida de la persona en todas sus dimensiones, económicas, sociales, personales, y el crecimiento de una persona en educación, en formación, es lo que puede mejorar a esa persona, a su familia y a su entorno. La verdad es que la ciudadanía sin un contexto social no existiría. La transformación social apunta hacia la formación de una persona desde su juventud para que pueda asumir con responsabilidad y compromiso de una sociedad consona con el respeto hacia las normativas, cumplimiento de sus deberes, exigencia de sus derechos, el respeto también al derecho hacia sí mismo y hacia el colectivo, y solo así seremos una sociedad libre y próspera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Sosa. Realmente sus reflexiones son altamente estimulantes. En lo particular, eh, uno siente que llega hasta los huesos esa necesidad de la responsabilidad como
ciudadano. Creo que en Venezuela hay una necesidad enorme por irradiar a todas las personas de este sentido de responsabilidad para poder avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática, que pues hoy extrañamos muchísimo, pero que aspiramos que con este compromiso de todas las personas, de todas las organizaciones, de las universidades, del bloque constitucional en esta pues cruzada para llevar toda esta información, todas estas herramientas a la ciudadanía, pues en esa medida podemos ir empoderando a los ciudadanos de estos temas tan trascendentales. Eh, Porque usted iniciaba allí su disertación haciendo referencia a que ante un Estado como el que tenemos actualmente, en donde el poder público se ejerce sin límites y violentando los derechos del ciudadano, es el ciudadano el motor, porque no solamente tenemos un Estado eh, paralizado, sino un Estado activo, pero en sentido perjudicial. Entonces requerimos el ciudadano como ese apalancamiento que mueva definitivamente allí el centro para poder respetar y hacer cumplir los derechos constitucionales. Nuestras responsabilidades también eh, juegan un elemento fundamental para que podamos, como decía antes, definitivamente avanzar. Para mí, en lo personal, y creo que para todos los que han comentado, pues es un honor escucharla, siempre seguirla, porque usted es una referencia para todos los venezolanos. Aquí tenemos en el chat comentarios y saludamos al doctor Carlos Tallardad, profesor de la Universidad Bicentenaria, un abogado, pues, de trayectoria en el estado de Aragua, está conectado, por supuesto, el licenciado Nilson Guerra, que también saluda. Tenemos a el profesor también de la Universidad de Posgrado en la Bicentenaria, Jesús Jordán, y de pregrado igualmente, a la doctora Angélica, que también la saluda, Mariela Molero, quien está, perdón, allá en el estado Bolívar, la doctora Molero también, una persona activista por los derechos también de los pueblos indígenas, el medio ambiente, y pues también realiza una labor importantísima, y para el IAE ha colaborado muchísimo en publicaciones que se han hecho y también aportando al país. Tenemos al doctor Gustavo, pues, y el doctor Nilson Guerra, tenemos al Cristian Sáez, saluda, y creo que hace una pregunta sobre la grabación. Ya manifestamos que en el canal de YouTube del IAE, el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cámara Núñez, van a estar disponibles todas las grabaciones, e igualmente en el bloque constitucional de Venezuela. Eh, Abrimos el chat a preguntas, y por aquí vi una pregunta de el licenciado Nilson Guerra, de la Fundación Alberto Adriani y también del bloque constitucional de Venezuela. Pregunta el licenciado Guerra, doctora Sosa: ¿se puede afirmar que el valor es una base o un punto de partida y el principio un camino? Repito la pregunta: ¿se puede afirmar que el valor es una base o punto de partida y el principio un camino? Y dice, él agrega: procuro una comprensión más allá de la ciencia jurídica. Ok, yo voy a buscar aquí en la Constitución un momentico, en la Constitución, para que ustedes vean el tema de la fortaleza de uno y de otro, ¿no? Em, Aquí tenemos, por ejemplo, la República Bolivariana, artículo cuarto, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución. Ok, pero si nosotros vamos a los
espérate, a los principios del gobierno de la República Bolivariana, ese gobierno sería descentralizado. Quiere decir que yo puedo tener en un momento dado la idea, tampoco es que las voy a separar con un serrucho. Lo que estoy tratando es de entender que, o de hacerme entender, que el principio es como si estuviera escrito en una ley. El principio es una norma de obligatorio cumplimiento. Este Estado tiene que ser descentralizado y no hay vuelta. En cambio, si yo hablo de un valor, el valor también, puedo decir, una cosa es justa o injusta. Hay una valoración que puede acompañar en un momento dado a un principio. Si yo digo es justa o injusta, es porque hay retardo judicial. El retardo judicial es un principio, pero yo lo puedo hacer nutrir en mi alegato con un valor. Entonces, no es algo que empieza y termina, no, es algo que se nutre, pero el principio es una norma. Yo tengo que ver, cuando vean el artículo que aquí hay o cabe un principio, eso es una norma. En cambio, cuando yo estoy hablando de valores superiores, yo estoy hablando de igualdad, pero ese valor de igualdad me puede servir para conectarlo a un principio de la justicia, que es que el principio de la justicia es que la etapa de presentar pruebas es igual para ambos. Entonces, o si tengo que cuestionar que yo no fui notificado de la etapa de prueba, yo puedo argumentar, reforzar el valor de la norma con un valor como tal. No sé si me he explicado mejor, pero no es que uno es un camino, más bien el camino es del valor, que está siempre. El principio es una norma, o la cumplo o la cumplo. O hago los juicios como está ahí, con esos valores, con esos principios, o no funciona. Si nosotros le aplicáramos, por ejemplo, a los procesos penales en curso, el tema de la celeridad como principio, eh, bueno, estaríamos raspados todos. ¿Por qué estamos raspados? Porque estamos mal acostumbrados a informar de causas, pero no a informar de resultados. Yo hago una rueda de prensa y digo, bueno, mira, han sido imputados fulanos y tal, y porque han cometido los delitos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la realidad del resultado de esa narrativa? Entonces, vuelvo a mi punto. El principio es una norma y, por supuesto, tiene más peso. El valor es la percepción que tengo que, vinculado al principio, me lo nutre, como violado, me lo nutre, o me lo ensalza si es lo que estoy es desarrollando los principios. Pero yo sé que no es algo fácil. Primero, nunca hemos tenido una constitución donde haya tantos principios y tantos valores. Sinceramente, no. Por ejemplo, los principios socioeconómicos que estuvimos viendo allí, eso es norma. La competencia es un elemento fundamental del régimen socioeconómico en Venezuela. Y no es la competencia del Estado con los particulares, es la competencia de los particulares con los particulares, porque el Estado en principio no estaría para estar haciendo las funciones que corresponden a los particulares, que tienen los derechos garantizados de propiedad y libre iniciativa, con sus respectivas garantías. Entonces, no sé si me explico. Es decir, por ejemplo,
te pongo un dato. Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional es, para la Constitución, una entidad profesional. La Fuerza Armada Nacional no está para tener empresas del Estado distintas a la actividad que ellos realizan. Yo no puedo tener una empresa militar que sea para explotar madera, y las hay. ¿Por qué? Porque rompe el principio, porque además yo también tengo que transformar en principio, inclusive no, lo que no diga exactamente principio. ¿Cuál es? Es un órgano profesional de las armas, no es un órgano profesional de la economía. Es como distinguir entre orden público y orden interno. La Constitución diferencia orden público de orden interno. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Orden público es el mantenimiento del orden público, está en manos de civiles. Es una organización civil, que en este caso sería la Policía Nacional Bolivariana. Pero yo no puedo colocar a la Guardia Nacional a hacer actividades de policía porque la Guardia Nacional está para proteger situaciones de orden interno. Es decir, por ejemplo, si tengo una vaguada, si tengo una situación de emergencia en que verdaderamente haya unos disturbios, hay un orden interno en el cual la Guardia Nacional tiene esa facultad constitucional de entrar a preservar, porque todo está en preservar la vida y los derechos humanos. ¿Para qué funciona la policía? Para preservar la vida y los bienes de la gente. Eso lo dice la Constitución. ¿Para qué está la Guardia Nacional? Para proteger los derechos de los ciudadanos en situaciones donde haya un motín o donde haya una situación en que la vida y los bienes también estén en peligro. Pero eso ha costado, porque además la Constitución tiene como es un sistema donde todo, yo no sé cómo lograron, habiendo tantos constituyentistas, seguramente fueron las comisiones, que ellos lograron verdaderamente articular, salvo por supuesto algunas repeticiones que hay, algunas cuestiones que sí creo deben este, modificarse, enmendarse, por ejemplo, la reelección indefinida, eso ya va en contra hasta del sistema interamericano, por ejemplo. Eso tiene que ser modificado, esas enmiendas que se hicieron, inclusive con el respaldo de la oposición, porque veían posibilidades de espacio político. Pero eso es una barbaridad, eso está en contra de la consulta que hizo Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, no señor, aquí no puede haber reelección indefinida. Por supuesto, refiriéndose a Colombia, pero es igualmente válido para Venezuela. Entonces, bueno, eso es un poco la explicación. Manejar principios y valores eh, tiene escribir tesis sobre eso sería maravilloso. ¿Dónde están las confusiones? ¿Dónde están las repeticiones? ¿Qué es principio y es valor al mismo tiempo? ¿Qué es eso? ¿O está allá o está aquí? Porque es injundiosa la Constitución en cuanto a ese elemento, ¿no? No sé si hay otra pregunta por aquí que creo Claro que que... sí, doctora. Alex Betancourt dice, tomando como base el artículo 257 de la Constitución Nacional, sería atribución de los gobernadores el descentralizar las cárceles y dicha petición se haría frente al Poder Ejecutivo, judicial o moral. Y continúa, tal y como lo explica la doctora, es un principio de descentralización.
Sí, bueno, de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos bueno, varias cosas. Primero vamos a, a sentar que el órgano que está encargado de la descentralización en Venezuela y que no se oye hablar de él es el que corresponde en las atribuciones de la vicepresidenta, quien es la que lo que se llama Consejo para la Descentralización. Mm, Ahí están representados los gobernadores y hay representaciones de alcaldes. Pero yo le aconsejaría hacer una petición de descentralización como competencia de la Asamblea Nacional. Yo creo que, y seguir los procedimientos para que ese traslado, para que la descentralización del manejo de las cárceles proceda. Inclusive está expresamente establecido. Así que yo le aconsejaría mandarlo a la presidencia de la Asamblea Nacional, una primera carta donde se plantee la transferencia de las competencias de su manejo y en segundo lugar, con copia a este organismo nacional que es el que genera los proyectos de descentralización, porque imagino que eso requiere un estudio primero, un acuerdo que hay que suscribir entre el municipio y el Estado, de manera que mm, la respuesta es sí. ¿Puedo descentralizar las cárceles? Por supuesto que sí. ¿Dónde me dirijo? Yo me dirigiría, en primer lugar, a la Asamblea Nacional, inclusive le pondría copia a la vicepresidenta en su condición de este cargo que les digo, que no lo encuentro aquí. Un minuto. Se llama Consejo Federal de Gobierno, artículo 185. Ese es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados y municipios. Lo preside el vicepresidente. De manera que para mí el Consejo Federal de Gobierno y la Asamblea Nacional, que cuando buscamos las competencias de la Asamblea Nacional, tiene dos competencias específicas para, ah, ya le voy a decir, ¿dónde está? Hay que manejar esta constitución para arriba y para abajo, porque, y hoy en día con los medios modernos uno la puede cargar en el teléfono. Entonces, no hay excusa para no encontrar, inclusive con el buscador que tiene la, las competencias a las cuales me estoy refiriendo, ¿no? A ver, aquí está. No las encuentro. Buscar por aquí. Aquí está. 157. La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes,
podrá atribuir a los municipios o a los estados determinadas materias de la competencia nacional a fin de promover la descentralización. La descentralización, artículo 158, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. De manera que con esos dos artículos usted puede hacer el milagro de la descentralización en materia de cárcel. Gracias, doctora. El doctor Guillermo Rangel, también profesor de la universidad. Saludos, profesor Rangel. Buenas tardes, doctora Sosa. Excelente su ponencia. Felicidades. Por cierto, el poeta redactor del preámbulo es el Así. señor Gustavo Pereira. Sí. Pregunta él. Cuando el Estado busca resolver conflictos, pero crea otros problemas, ya que no preserva los derechos civiles y políticos, violando valores y principios constitucionales, ¿qué mecanismo debemos hacer o plantear desde la sociedad para hacer valer nuestros derechos de ciudadanía venezolana? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer eh, es dirigirnos al fiscal general de la República, poniendo en evidencia cuál es el tipo de problema que está causando la violación de esos derechos civiles y políticos y cuáles son los valores que se están violando, porque el fiscal general de la República tiene una doble condición. Él es miembro del Poder Ciudadano, que es el órgano por excelencia para la defensa de las garantías de los derechos humanos, que por cierto el fiscal actual lo preside. Y en segundo lugar, de me parece que depende de quién sea el funcionario también al que me estoy refiriendo aquí cuando hablo del Estado para resolver conflictos. Puede ser el presidente, puede ser un ministro, puede ser que la causa del conflicto sea de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o de varios magistrados, etcétera. Tendrían el antejuicio de mérito que tengo que solicitarlo ante el fiscal general de la República para que lo procese ante el órgano correspondiente. Aquí quiero hacer un comentario. No podemos silenciarnos de actuar en función del pensamiento de que todo está politizado. El abogado tiene que actuar, tiene la mayor responsabilidad aquí. Los ciudadanos igualmente, porque si yo me voy al artículo 350 de la Constitución, yo soy responsable por el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. Y una manera de lograr el restablecimiento es poner en evidencia que las instituciones funcionan o no funcionan. Pero lo que no puedo hacer es la pasividad. De manera que yo recomendaría, si fuéramos si tuviéramos la claridad en cuanto a que creó más conflicto, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuáles son los derechos que está violando? ¿Cuál es? Y pido un antejuicio de mérito si se corresponde con un alto funcionario de la lista de los que están con ese beneficio o esa prerrogativa del antejuicio. Esa sería mi recomendación. Nunca la pasividad. Eso sí, sin insultar, sin agredir. El derecho no es para eso. Hay que registrar, hay que documentar. Más allá de los funcionarios, hay que dejar eso Lo que documentado. estamos es defendiendo la vigencia de la Constitución. Nosotros no estamos agrediendo a nadie, estamos defendiendo la cúpula que nos protege y que no vamos a permitir o no debemos permitir que la violenten y a su vez me violenten a mí un derecho. Hay que actuar y hay que
decirlo de la manera, digamos, para no caer en los delitos que se nos pueden imputar por estar en desacuerdo, hay que ser lo más educado posible, lo más jurídico posible, y es perfectamente factible que así sea. Sí. La doctora Domitila Peña, profesora también de la universidad, ¿ante quién ejercer el derecho de petición si la disidencia se castiga, se persigue? Ante cualquiera que me viole un derecho. El derecho de petición no es motivo de cárcel, es el ejercicio de un artículo que tengo ese derecho. Yo no creo verdaderamente, yo creo que también tenemos o sea, una especie de presunción de que todo nos va a llevar a la cárcel. Tenemos miedo. Esta pregunta muestra miedo. Si yo digo algo, el miedo está llegando que no sé si es una cuestión voluntaria del propio gobierno, está llegando a que la gente ya no le pone un like a algo en Instagram o en cualquier otra red por pensar que lo pueden complicar con algún asunto. Oye, cuando uno se autocensura, la cosa se pone dramática para uno, porque entonces uno cae en una depresión y una angustia que lo enferma. Y como no nos queremos enfermar, lo mejor es actuar, como les vuelvo a decir, como debe hacer un ciudadano, de manera educada, sin ofender, sin dejarnos llevar por mm, odio ni por... No, yo estoy defendiendo la Constitución. La Constitución dice esto, explíqueme por qué esto no se hizo así. No tengo que estar... Y el derecho de petición, recuerden que es un derecho muy concreto, no me puedo poner a escribir 15.000 páginas por un derecho de petición, no. Miren, me está pasando esto, me están violando este derecho. Sí, es más, si yo tengo una persona detenida y no puedo verla, ¿no? Derecho de petición. Yo soy su mamá, yo vengo aquí y este es mi derecho de petición para que lo juzguen en libertad por esto, por esto, por esto. Y ejerzo mi derecho de petición y me tienen que responder, porque aquí dice que me tienen que responder. Entonces, ven, es un manejo, si ustedes quieren, político, porque en definitiva la Constitución es un texto político, pero político en el sentido de utilizarla en los términos que ella lo establece. Correcto, sí, sí. El tema ahora es que la carga que existe en la ciudadanía, primero para agredir y después para decir lo que le está pasando, este, hace que verdaderamente el gobierno diga, bueno, pero aquí, ¿cuál es la petición esta? Si aquí lo que vino fue no es lo mismo cuando uno está en un régimen en el que infunde miedo, eh, que él se dirija a ti con agresividad y que tú te dirijas a ellos con tus derechos, pero bajo una línea de jurídica. Los ciudadanos saben derecho. Yo los llamo jurisperitos. A veces saben hasta más derecho que muchos abogados, porque tienen un sentido común desarrollado. Todo lo que haga de manera tranquila es oído. Estoy Perdón, seguro. perdón. No, no, está bien. No, no hay más preguntas. Palabras felicitándola. Hernando José, Nilson Guerra informando sobre la página del Bloque Constitucional de Venezuela. Edgar Magallanes siempre presente en todas las actividades, desde Valledupar, Colombia también. El gran saludo a Betancourt, ex estudiante del Ministerio Público, de la Escuela de Fiscales. Bueno, todos por supuesto agradeciendo su participación. eh, el doctor Tallardá, de nuevo, haciendo referencia a esta iniciativa. Y bueno, doctora, muchas gracias por su intervención. Bueno, allí me quedo con esto.
lo voy a también ¿cómo es? A acuñar sobre el Estado, cuando usted hacía referencia a la ciudadanía y a su participación en la historia, el Estado muchas veces con sus intereses y la nación y el ciudadano también, a veces por sentidos distintos, pero tenemos hoy en nuestro texto fundamental que cualquiera que sea el interés de una u otra parte, hay una base común que es la preeminencia de los derechos fundamentales. Entonces, allí está la base, allí está pues la referencia, tanto para el Estado, para los poderes públicos, como para el ejercicio de los ciudadanos. Los derechos que exigimos pues tienen como hipocentro, allí está la preeminencia de los derechos fundamentales. Y todo porque está diseñado allí en nuestra Carta Fundamental, en perfecta coherencia también, como lo decía la doctora Betancourt al inicio de las conferencias, que estamos en presencia de un proyecto en construcción. Los últimos eventos y los eventos que vienen también forman parte de ese proyecto en construcción de una democracia. Doctora, bueno, despídase usted. Es un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, un honor tenerla presente en el IAE. Gracias al bloque constitucional por esta iniciativa. Y bueno, el micrófono es suyo y usted despide la actividad. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar allí. Lástima que no los pude ver, pero sí lo sentí en sus preguntas y la verdad es que tenemos que hacer mucha cultura ciudadana. Esa es la base de una democracia fuerte, eh, saber dónde estamos parados, saber lo que queremos, saber hacia dónde vamos. Y les vuelvo a repetir, la Constitución no es de los abogados, pero los abogados defienden los derechos humanos. Entonces hay una imbricación importante que es fundamental. Primero, sin abogados no habría defensa. Y también quiero dar unas palabras de aliento a los abogados que muchas veces se sienten frustrados ante interpretaciones o ante impotencia o ante lentitud en un proceso o ante que no hay despacho. Tengan paciencia, que el sistema de justicia es un sistema que hay que meterle la mano fundamentalmente al área penal, porque porcentualmente es el centro del número de causas que se ventilan. Y, y ustedes son muy importantes para toda la reforma del sistema de justicia que se necesita. Así que muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Para mí la Universidad Bicentenaria es como mi casa, yo me siento muy a gusto. eh, Siempre voy a los teques o a la sede de ustedes principal y siempre he sido muy bien recibida, muy bien, eh, por lo menos me ha satisfecho mucho el poder transmitir información, el poder compartir con ustedes y bueno, sigan adelante que hay que estudiar mucho, hay que leer mucho para que seamos buenos ciudadanos. Muchas gracias, Oscar, por tu amabilidad, por tu apertura. Siempre estás dispuesto a donde hay academia, estar presente y de verdad te felicito por el instituto y por la facultad. Gracias a usted, doctora. Un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Hasta Cuídese luego, mucho y nos vemos. hasta la Felicidades. próxima. Gracias. Chao.